documento, si lo pueden abrir, en la medida que lo vamos en la sesión de hoy día, porque vamos a ir discutiendo algunas notas que están, las centrales son las que envié por el documento. Entonces, vamos a partir. Ya. Eh, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la conexión, por continuar en el curso. Eh, Hoy día vamos a tocar centralmente el problema, podríamos decir, de qué sería para Gramsci el hecho económico y cómo entender desde ahí el problema de la economía y la relación con la teoría de la hegemonía, podríamos decir. Eh, Voy a partir, sí, de un aspecto previo que me parece importante, que quizás las sesiones anteriores, quizás habría que, lo de la introducción sobre todo, habría que haber señalado un aspecto que es que el contexto en el que Gramsci está escribiendo. Eh, Porque los cuadernos no son libros publicados por él, sino que son cuadernos escolares que él tiene, así como los que todos se compran en marzo a los hijos, los que usamos para estudiar en la escuela, la universidad. Eran cuadernos escolares que le permiten, que le pasan a Gramsci, y Gramsci va rellenando, ¿cierto?, con distintas notas de distinto tipo, eh, y en total esos son los 29 cuadernos de notas y más 4 cuadernos que son de traducción, que hacen, podríamos decir, la edición completa de los cuadernos de la cárcel. Entonces, también Gramsci tenía muchas restricciones para escribir. Por ejemplo, no podía tener entre cuadernos y libros más de 4 a la vez en la celda, y lo demás se iba guardando en un depósito donde tenía los demás libros, apuntes, etcétera. Hay veces que utilizaba los cuadernos a la mitad, entonces se van combinando a veces temas políticos, filosóficos, históricos, económicos, etcétera, culturales, de distinto tipo. Y, y eso es importante porque incluso entre algunos cuadernos y otros hay, por ejemplo, vamos a encontrarnos notas del cuaderno 9 que son posteriores al cuaderno 10, por ejemplo. Eh, Porque la va escribiendo, va utilizando distintos cuadernos, más allá de que el año 32 en adelante hay un cambio con lo que son los cuadernos especiales, que es donde intenta sistematizar ciertos temas determinados que va tocando más misceláneamente, podríamos decir, en los demás cuadernos. Entonces, bueno, eso es importante, y además estaba sujeto a la censura. Gramsci tenía un censor que le leía lo que escribía en la celda. O sea, después, porque Gramsci tenía que entregar los cuadernos, no se podía quedar con él en la celda, sino que lo entregaba, iban al depósito, había un censor, y también, por otra parte, bueno, hay algunos historiadores que dicen que Mussolini también era un censor indirecto, podríamos decir. Gramsci estuvo encarcelado a la edad de 37 años cuando entra a la cárcel, siendo diputado por el Partido Comunista de Italia, y bueno, escribirá hasta el año 35 y fallece el año 37. Eh, Después de ser creo que 2 semanas después de estar saliendo de la cárcel a una clínica. eh, entonces, y eran condiciones. Gramsci muere a la edad de 47 años, ¿cierto? El 37. Entonces él no alcanza a ver publicaciones de libros, ¿cierto?, de sus cuadernos de la cárcel. Entonces hay que tener estas condiciones, y además las condiciones que tenía condiciones de salud muy graves, se fue, digo, enfermando, que eso finalmente le produjo la muerte. Entonces eran esas condiciones. Aparte, Gramsci fue encarcelado el año 27, y el año 29 recién pudo escribir. El fiscal, hay una frase muy conocida, no la tengo a mano literalmente en este momento, pero el fiscal en el juicio decía algo así como: hay que apagar este cerebro por 20 años.
y después de 2 años más o menos tuvo la posibilidad recién de escribir. Entonces, el periodo es relativamente corto, son 6 7 años de una prolífica producción, y por eso se ha llamado también el sentido que, bueno, como le han puesto algún autor y como en un libro que publicaron, se publicó de compañero de la Asociación Gramsci, Gonzalo Sandón y el profesor Osvaldo Fernández, que era el concepto el laberinto de Gramsci, porque tiene muchas vías de entradas. Entonces, en realidad, las lecturas son lecturas de hipótesis, podríamos decir, de distintas lecturas, aunque en las últimas décadas se ha seguido un estudio filológico en el sentido no solo tratar de atender a lo literal de las palabras, sino que el sentido y encontrar un análisis histórico-genético, podríamos decir, del contexto, de los debates, de los conceptos en el momento determinado, etcétera, que puede ir siguiendo más o menos la trayectoria del movimiento que tiene Gramsci entre los distintos cuadernos. Entonces, bueno, eso me parecía importante porque son condiciones, podríamos decir, excepcionales de trabajo. Eh, entonces, aparte en la cárcel, él tenía muy pocas visitas, tenía la visita de su cuñada y de Piero Sraffa, que era un economista que estuvo ligado al Partido Comunista de Italia y que hacía el nexo con sectores del partido, y tenía muy poca visita también. Entonces hay que entender, o sea, todo este contexto que era de muchas dificultades de la escritura, y en ese marco, enormes dificultades, el enorme pensamiento que se puede expresar en los cuadernos y que hasta el día de hoy es uno de los autores más citados del mundo, en un sentido, y sirve para pensar muchos problemas de la actualidad. Bueno, eso quería mencionarlo porque justamente es el ejercicio de los cuadernos un ejercicio difícil, porque hay distintas vías de entradas, como explicaba Javier la semana anterior o la sesión anterior, son conceptos polisémicos, o sea que hay que relacionarlo con otros conceptos que tienen distintos significados según el contexto, según la discusión política que hay, según el debate, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque no son conceptos estáticos, sino que son conceptos de movimiento, y desde un punto de vista, podríamos decir, historicista, en el sentido, no conceptos metafísicos, en el sentido como objetos situados fijos, sino como conceptos en movimiento con la realidad histórica que está viviendo. Eh, entonces, bueno, establecido eso, paso, pero me parecía importante porque es una consideración que hay que tener de quien quiera entrar un poco a la lectura de Gramsci. Bueno, voy a partir un poco con algo con quizá una parte, porque la sesión anterior se tocó lo de estructura y superestructura, digo, como título genérico, y ahí también se introducía el problema de las relaciones de fuerza, y en el problema de las relaciones de fuerza, Javier entró sobre todo al cuaderno 4, ¿cierto? Y yo voy a hacer un poco el movimiento que hay entre el cuaderno 4 y el cuaderno 10, que es un cuaderno especial, debate con Croce y también con Bukharin, y que es el cuaderno que según Busone, y yo considero que tiene razón, Giuliano Busone, que sería la explosión de las notas de economía, y por tanto la superación o más provisional de todos los dualismos, y por tanto de una vinculación de la economía con el problema de la hegemonía, con el problema de la hegemonía. Entonces, en lo de las relaciones de fuerza, al menos la nota, el cuaderno 438 que se había analizado la vez anterior, las relaciones de fuerza, Gramsci situaba que había, por decir así, tres momentos de las relaciones de fuerza: un momento que era el momento económico, un segundo momento que era el momento político, ¿cierto? Y un tercer momento que era el momento político-militar. El primer momento correspondía a la esfera de la economía, ¿cierto? Lo que se llamaba la estructura, por decir así, lo objetivo, y Gramsci señala que incluso pueden medirse con la ciencia exacta, ¿cierto? Un segundo momento, que era el momento más claramente
político y que produce el paso a la hegemonía, mediado por un momento que era el momento corporativo, el momento donde un sector empieza a tener sus intereses propios, podríamos decir, y adquiere conciencia de sus intereses propios. Un segundo momento, que era el momento de la catarsis. El momento de la catarsis para Gramsci, catarsis es el salto justamente del momento económico corporativo al momento hegemónico, donde se universaliza no solo los intereses de una clase o sector social, sino que se me apagó el... ¿No se escucha bien? Porque se me apagó el... Sí, sí, va bien. Sí. Perfecto. Fluido. El segundo momento, que era el momento de la catarsis, el salto a una conciencia universal, podríamos decir, donde se rompe con la conciencia corporativa y se toman las demandas de los demás sectores, en el sentido se sacrifica lo corporativo en función de la dirección, del liderazgo del conjunto de los sectores oprimidos, podríamos decir. Bueno, y hay un tercer momento, el de las relaciones de fuerza, que el momento político-militar, las relaciones de fuerza política-militar, y que ahí, como bien explicaba Javier, la hegemonía se hace Estado en un sentido, porque conquista el poder del Estado. Bueno, en ese marco, de alguna forma, si nosotros miramos el problema del primer momento de las relaciones de fuerza, el momento económico, el momento objetivo, el momento estructural, Gramsci lo toma como, porque ahí está dialectizando la relación entre estructura y superestructura, todavía no da el salto a superar todos los dualismos, o a complejizar el problema de los dualismos, sino que está intentando dialectizar el problema de relación estructura-superestructura, en el sentido de lo que explicaba Javier en la sesión anterior, de que no hay determinación directa entre la economía y la política, y que en realidad, incluso en las crisis económicas, la política hace resistente a los desequilibrios, etcétera, al propio Estado. Entonces, pero el momento económico o estructural quedaba de alguna forma como algo también desconocido para Gramsci, podríamos decir, porque era un factor objetivo que se podía medir como la ciencia exacta, entonces es una estructura situada que está en relación con la superestructura, etcétera, pero queda como algo que Busoni le llama como una visión todavía naturalista de la estructura, porque justamente todavía no se ha entrado a penetrar qué sería la estructura estrictamente y en relación a esto. Bueno, todavía acá, en este momento, no se produce el salto que se va a dar en el cuaderno 7, que es con la traducibilidad de los lenguajes, que es lo que le permite a Gramsci relacionar hegemonía con economía, de alguna forma, o encontrar en la economía el problema de que la economía como tal será una hegemonía realizada, y no un dato científico como ciencia verdadera del objetivo distinto a la política. Bueno, ¿a qué me quiero referir con esto? Voy a ir entrando al tema. Esta relación relativamente objetivista de la estructura, en el sentido que hay una estructura que se puede medir con la ciencia exacta, estrictamente, es también una visión que Gramsci después va a criticar, y va superando, por tanto, esa provisión, porque lo considera como algo metafísico también, en el sentido que ¿qué sería la estructura? Si es un hecho objetivo, que sería como un noumeno desconocible, porque sería eso, estructura. Pero ¿qué sería la estructura? ¿Hay relaciones humanas en la estructura? ¿No hay relaciones humanas? ¿Entra la subjetividad? ¿Entra la política? ¿O la política y la superestructura es algo parte de la estructura, como dos elementos distintos? ¿Por qué digo? Porque en el cuaderno 4 pareciera ser que todavía son como elementos distintos que hay que relacionar y dialécticamente. Pero Gramsci después verá que en realidad uno está en lo otro, porque hay traducibilidad en todos los momentos, economía, política, filosofía, etc. Entonces, bueno, yendo a eso, o sea, tenderá a ir al problema de la economía como relaciones de fuerza y dominio en contextos saturados de ideología, etc. Bueno, para ver bien esta relación hay que saltar al cuaderno 8, que va a ser el tránsito con el cuaderno 10. El cuaderno 8 es lo que se conoce como el tercer apunte de filosofía,
el tercer cuaderno de los apuntes de filosofía, donde están condensados también muchas notas del cuaderno 4 y cuaderno 7, que son apuntes de filosofía 1 y apuntes de filosofía 2, y acá ya empieza a problematizar, porque el cuaderno 7, recordemos, está el problema de la traducibilidad de los lenguajes, entonces empieza a pensar qué sería el problema económico, ya como tal, más allá de solo la estructura objetiva, etc. ¿Y qué sería? Entonces, en el cuaderno 8, si miran las notas, que es la primera nota que está en el documento, que sería la nota número 61, o el parágrafo número 61, ahí está puesto como C8, parágrafo 61, ¿y qué nos dice Gramsci? Si la distinción, voy a leerla y después voy a ir desarrollándola un poco, dice, si la distinción introducida en las superestructuras, no, si la distinción, se me fue una frase, es introducida en las superestructuras, se introducirá en la estructura. Está hablando de la distinción de los distintos elementos en este caso, lo que era la superestructura, en el sentido está formado por distintos elementos. Dice, bueno, ¿cómo habrá de entenderse la estructura? ¿Cómo se podrá distinguir en el hecho económico el, comillas, elemento técnica, ciencia, trabajo, clase, etcétera, entendidos históricamente y no metafísicamente? Crítica de la posición de Croce, para quien, polémicamente, la estructura se convierte en un, comillas, Dios oculto, un, comillas, noumeno, en contraposición a las apariencias superestructurales. El noumeno, el concepto que tiene Kant de la cosa o del objeto, en el sentido que se pueden conocer los fenómenos, pero no el objeto mismo, ¿cierto? Entonces, sería eso, la crítica de Croce. Entonces, bueno, ¿cómo habrá que entender la estructura? Entonces, el factor de cómo habrá que entender la estructura. Bueno, este cuaderno, uno tiene que ir pensando en que está discutiendo en dos direcciones, frente a Croce y frente a Bukharin. Benedetto Croce, filósofo, político, historiador italiano, que era el representante de la ideología, de la filosofía idealista en la época, y Bukharin, que era en ese momento el teórico de la Unión Soviética, en ese momento en alianza con Stalin, y que había sacado el manual con el cual debate Gramsci, que el mismo manual que planteó, que mostró Javier en la sesión anterior. Entonces, esta nota señala, entonces, o sea, que la distinción que se hace de los momentos, los grados en el terreno de las superestructuras, debe ser también introducida en el terreno de la estructura, ¿cierto? Porque eso, ¿cómo habrá que entenderlo? Donde se pueden distinguir en el hecho económico, está entrando la frase hecho económico, ¿cierto? Distintos elementos, ¿cierto? Dice técnica, ciencia, trabajo, clase, etcétera, y señala que eso tiene que ser entendido históricamente, esos elementos que hacen al hecho económico. Entonces, ¿qué significaría comprender el hecho económico históricamente? Nos va a llevar a la cuestión del mercado determinado, del concepto de Estado determinado. Y acá, esta nota se puede entrelazar con la nota 216 del cuaderno 8, que la voy a leer, que también está ahí creo que a ver, ahí la está, ya, y él está compartiendo Javier, y dice, notas breves de economía, Hugo Spirito y compañía. Hugo Spirito era el teórico economista del corporativismo, que tenía muchas discusiones con Einaudi, que Einaudi era el teórico del liberalismo económico en Italia. Entonces, son dos sectores, uno teórico del corporativismo, el otro del liberalismo, que Gramsci va a estar debatiendo en todo esto, a la vez que está discutiendo con Croce, con el revisionismo de Croce y con el determinismo de Bukharin. Bueno, entonces dice, notas breves de economía, Hugo Spirito y compañía. Dice, la acusación de Hugo Spirito, o sea, de un sector del corporativismo, dice, a la economía política tradicional, paréntesis, esto sería la economía clásica, de ser concebida naturalistamente
y deterministamente, dice. Acusación sin fundamento, porque los economistas clásicos, dice, no deben haberse preocupado mucho por la cuestión, comillas, metafísica del determinismo, y todas sus deducciones y cálculos están basados en la premisa del supuesto que. ¿Qué es este supuesto que? Giannacone, que es otro teórico del liberalismo, pero distinto a Einaudi en ciertas cosas, reseñando en La Reforma Social, el libro de Espíritu, define el supuesto que como un mercado determinado, comillas. Y esto es justo según el lenguaje de los economistas clásicos. Pero, ¿qué es el mercado determinado? ¿Y qué es exactamente lo que determina? Estará determinado por la estructura fundamental de la sociedad en cuestión, y entonces habrá que analizar esta estructura e identificar en ella aquellos elementos que, relativamente constantes, determinan el mercado, etcétera, y aquellos otros, comillas, variables y en desarrollo, cierre comillas, que determinan las crisis coyunturales, hasta que incluso los elementos relativamente constantes son modificados y se produce la crisis orgánica. Gramsci acá está señalando entonces que los economistas clásicos, porque recordemos, estamos viendo qué sería el hecho económico en este caso, ¿cierto? Si, para que no sea un dios oculto, un nóumeno o una cosa que no puede ser, que sería incognoscible, de alguna forma, entonces, entonces dice, el hecho económico lleva al problema de lo que Ricardo decía, el supuesto que vendría siendo esto de supongamos que, así habla un poco Ricardo, si usted ve el lenguaje de Ricardo, supongamos que, entonces da por supuestas ciertas premisas, ¿cierto? El supuesto que, supongamos que. Esas premisas, ¿cuáles serían las premisas de las que parte el supuesto que? Gramsci dice, Giannacone lo define como mercado determinado. Ya, entonces esa es la premisa, el supuesto que, del que partirían los economistas clásicos. Entonces, ¿qué sería el mercado determinado? O más específicamente, dice, ¿qué lo determinaría? Entonces dice, la estructura fundamental de la sociedad. Y en esa estructura fundamental de la sociedad hay que ver cuáles son los elementos más o menos constantes, ¿cierto? Y los elementos constantes serían aquellos que lo determinan, y hay otros elementos que son variables y en desarrollo que determinan sus crisis o inestabilidades, y pueden ser crisis coyunturales o crisis orgánicas. Entonces, acá está dialogando también con Ricardo, porque Ricardo partía de ese supuesto que economistas continuadores dicen que eso podría referirse como mercado determinado. Entonces, el supuesto que o mercado determinado sería, ¿qué cosa? La objetividad del hecho económico. O sea, hay una objetividad en el hecho económico. Existe una estructura fundamental de la sociedad, y que podríamos llamar actual como mercado determinado. Esa premisa, ¿qué es la forma misma de la sociedad actual. Y esa forma misma de la sociedad actual es una estructura fundamental de la sociedad que serán relaciones de fuerza forjadas por una actividad de producción ideológica y política. O sea, que hay una objetividad del hecho económico, en el sentido que hay una regularidad, vamos a hablar un poco más de esto también después, pero hay una regularidad, y esa regularidad de elementos permanentes, constantes, que determinan al mercado, ¿cierto? Y que después se pueden señalar como elementos, como decía anteriormente, clase, etcétera, etcétera, técnica, ciencia, etcétera. Esa objetividad, ¿qué sería? Una regularidad de los hechos económicos, ¿cierto? Pero que esa regularidad no es algo dado, no es algo objetivo por fuera de la relación humana, sino que es un efecto de permanencia, o sea, de elementos constantes, pero que son resultado del éxito de una ideología en organizar, y de una política en organizar y fijar determinado tipo de relaciones sociales. En este caso, el éxito de la ideología de la burguesía para realizar una hegemonía que permita utilizar el trabajo como mercancía, que es la que paga por todo el sistema. Entonces, ¿qué sería el mercado determinado? Ese supuesto que es un efecto de las relaciones de fuerza, donde el capital
subsumió y derrotó al trabajo, esa relación. O sea, es la estructura misma de la sociedad, la forma de la sociedad actual. Entonces, y por tanto, no solo hay regularidad de elementos constantes, sino que hay también variaciones y desarrollos de esa regularidad. Que las variaciones y los cambios habrá que ver en qué momento pueden ser una adecuación o una reestructuración de la propia hegemonía del capital, o si son instabilidades y crisis que pueden llevar a crisis orgánica, también pueden llevar a la posibilidad de su superación, o sea, de establecer una hegemonía distinta en la estructura económica de la sociedad, donde se dan estos distintos momentos y hay distintos elementos, etc. Entonces, obviamente, acá ¿qué relación cruza entre el debate entre Spirito, el economista corporativista, y entre Einaudi, del liberalismo, que Spirito lo que está captando bien en ese momento es que hay un cambio de época o de espíritu de época en que hay tendencias a la crisis orgánica posterior a la Primera Guerra Mundial y que hay un choque entre una internacionalización cada vez más fuerte de la economía, pero con la persistencia de economías nacionales y estatales y ¿cómo se llama? Y por tanto, ese problema entre la crisis orgánica ya no se representa solamente como una crisis entre representante y representado, etcétera, sino que es un equilibrio inestable entre aquellos elementos constantes y los elementos de cambio, de variabilidad o de inestabilidad que bien pueden ser gestionados dentro de relaciones de fuerza dadas, reestructurando la hegemonía de las clases dominantes, en este caso los propietarios de los medios de producción, y aquellos que no pueden ser reabsorbidos en el mercado determinado y por tanto van a exigir para la reproducción del capital una creación continua de readecuación hegemónica. Cuando esas inestabilidades o variaciones llegan a poner en crisis el mismo desarrollo del mercado determinado, podríamos decir, de la forma actual de la sociedad. Entonces, si vamos a la nota, el cuaderno 828, en esa nota se llama Ciencia Económica, la titula Gramsci. Dice, concepto y hecho de mercado determinado, o sea, que existe un mercado determinado, ¿cierto? Demostración de que determinadas fuerzas han aparecido históricamente, cuya actuación se presenta con cierto automatismo que permite cierta medida de previsibilidad y de certeza para las iniciativas individuales. Mercado determinado, por lo tanto, equivale a decir determinada relación de fuerzas sociales en una determinada estructura del aparato de producción, garantizada por una determinada superestructura jurídica. Para que pueda hablarse de una nueva ciencia, habría que haber demostrado que existe una nueva relación de fuerzas, etcétera, que han determinado un nuevo tipo de mercado, con su propio automatismo y fenomenismo que se expresa como algo objetivo, parangonable al automatismo de las leyes naturales. Vámonos a esta primera parte de la frase, donde entonces el hecho económico, y por tanto el hecho económico como premisa de la sociedad actual, el mercado determinado actual, está determinado por fuerzas que aparecieron históricamente, capital, trabajo, clase, ciencia, etcétera, etcétera, técnica, en ese marco. Entonces, y ahí fíjense que la objetividad económica es vista como regularidad, o sea, no está negando que existe el objetivo como algunos han interpretado, en el sentido que Gramsci sería el teórico de la superestructura, sino que acá está analizando el problema de la estructura como objetividad económica, o como objetividad del hecho económico, como regularidad, incluso habla de automatismo, pero dice que es resultado de una fijación de relaciones sociales, o sea, de una hegemonía realizada. Acá habla del Estado como el quien garantiza jurídicamente dicho automatismo o regularidad, y plantea que dicho automatismo o regularidad permite previsibilidad y certeza de iniciativas individuales. O sea, fíjese que avanza un paso más allá cuando Marx en El Capital, el libro primero,
señala que una sociedad de generalización de mercancías solo se alcanzó allí donde la igualdad fue creencia popular, Gramsci dice, no solo hay una creencia popular en ello, sino que esa regularidad, esa objetividad del hecho económico como regularidades o casi como automatismos, se tratan no solo de una creencia, sino de una hegemonía realizada. O sea, el éxito, en este caso, de la ideología y de la política de la burguesía, ¿cierto?, en estructurar una relación de fuerza que es desfavorable a los trabajadores y es favorable al capital. Y por tanto, necesariamente conflictiva, y por tanto, se puede identificar esa relación de fuerzas o esa hegemonía realizada del capital sobre el trabajo, justamente se puede identificar con la acumulación de plusvalía por la clase capitalista o la clase propietaria de los medios de producción, que es un hecho histórico. Entonces, da un paso porque dice más allá de creencias, en el sentido que hay una lucha de hegemonías que estructuran un mercado determinado y que sería la premisa de la sociedad actual de la cual parten los economistas clásicos. Entonces, por eso dice, la posibilidad de una nueva ciencia y por tanto de nuevos automatismos, etcétera, o otras regularidades, se trata de que se creen nuevas relaciones de fuerzas. Pongámosles donde el trabajo, no sé, el trabajo destruye el capital o supere la hegemonía del capital, ¿cierto? Y una nueva relación de fuerzas que se presente como algo objetivo, o sea, como algo con regularidad, con elementos constantes que son lo que determinarán ese tipo de mercado, podríamos decir. Vámonos a la segunda parte de la cita. Dice, ciencia económica y crítica de una ciencia económica. La crítica se refiere a la crítica de la economía política, llamémoslo, está dialogando con el capital. La crítica de la ciencia económica parte del concepto de la historicidad del mercado determinado y de su automatismo, mientras que los economistas puros plantean estos elementos como eternos, naturales. Entonces, la crítica que hace analiza las relaciones de las fuerzas que determinan el mercado, valora su modificabilidad vinculada a la aparición de factores nuevos y a su fortalecimiento, y presenta la caducidad y la sustituibilidad de la ciencia criticada. O sea, la estudia como vida, pero también como muerte, y encuentra en su intimidad, o sea, en su seno, los elementos de su superación infalible por parte de un heredero, que será presuntivo hasta que no haya dado pruebas manifiestas de su vitalidad, etcétera. Bueno, y después dice que estas consideraciones se puede extraer un argumento para establecer lo que significa regularidad, ley, automatismo en los hechos históricos. No se trata de descubrir una ley metafísica de determinismo y tampoco una ley general de causalidad. Se trata de ver cómo en el desarrollo general se constituyen fuerzas relativamente permanentes que operan con cierta regularidad y cierto automatismo. Entonces, si bien parten de la misma premisa, la crítica con la economía clásica, en el sentido que están estudiando cuál es la premisa o el supuesto que el mercado determinado actual, o sea, la estructura de la forma de la sociedad dada en este momento, que sería en el capitalismo. Y por tanto, no parte de la naturaleza o la eternidad de ese mercado determinado, sino lo mira desde el punto de vista historicista, o sea, históricamente, lo mira como vida, o sea, como los elementos de vida que le dan regularidad, y como muerte, en el sentido, cuáles son los elementos de variación, de inestabilidad, que pueden superarlo, justamente. Y por eso entra la frase que hay un heredero presuntivo, el heredero presuntivo del proletariado, y dice, pero tiene que dar muestras de vitalidad, o sea, no es un sujeto en el sentido que esté predeterminado a superar ese mercado determinado, sino que tiene que dar pruebas de vitalidad, y eso tiene que ver con el problema de cómo construir una voluntad colectiva ligada al problema hegemónico, y ya a la ideología, etcétera, etcétera. O sea, la constitución de una fuerza que influya y cambie y destruya las relaciones de fuerza del mercado determinado,
destruya esa hegemonía y cambie esas relaciones de fuerza. Entonces, parte, por tanto, el estudio o la crítica parte del estudio de la sociedad dada, pero no como una sociedad eterna ni natural, sino como elementos modificables, o sea, modificabilidad y nuevos factores. Por tanto, no hay determinación sino posibilidad, porque en el mercado como estructura de la sociedad dada actual, o la estructura como mercado determinado de la sociedad actual, la sociedad capitalista, refiere, por tanto, a una relación de fuerzas que se juega en los diversos planos de las relaciones de fuerza a los distintos momentos. Entonces, la objetividad ya no es vista como un hecho natural, sino como la objetividad del hecho económico, sino como regularidades que son resultados de ciertos equilibrios fijados por relaciones de fuerzas entre las clases y entre los grupos sociales. Bueno, establecida esta cuestión, ¿cuál sería la relación acá entre regularidad económica e iniciativa individual? Y Gramsci nos señala que hay una relación entre libertad y automatismo. El automatismo como regularidad de ciertas reglas o principios pero que son, o sea, que son prácticas, hábitos, etcétera, que se generalizan y por tanto se hacen constantes en la sociedad, ¿cierto? Pero ¿cómo se llama? Que el automatismo, no voy a leer la cita porque es media larga, sino que voy a explicarla, la pueden ver igual, que está en el cuaderno 10, la segunda parte, la nota 8, que se llama Libertad y automatismo o racionalidad, y en un sentido, o sea, lo que está planteando acá, que las condiciones, en un sentido, de ese automatismo no son arbitrarias, podríamos decir, o sea, no son arbitrarias, sino que hay decisiones libres de los individuos, ¿cierto? Porque se ha establecido de alguna forma una actividad solidaria, ahí dice solidada, en la cita dice, es solidaria y coordinada de un grupo social que se ha hecho hegemónico. O sea, un grupo social o una clase social que ha conquistado la hegemonía, que ha conquistado el triunfo, la relación de fuerzas para establecer la regularidad, la permanencia, ¿cierto?, de dichas prácticas, dichas costumbres que se empiezan a hacer homogéneas, ¿cierto? Y por tanto, dice, opera según ciertos principios aceptados por convicción en vista de ciertos fines. Entonces, ahí dice uno, ahí se puede establecer leyes en la medida que hay esa regularidad, porque hay homogeneidad de prácticas, costumbres, pero que tienen que ver con un resultado de una relación de fuerza y una hegemonía que ha sido establecida. En este caso, el capital sobre el trabajo, y centralmente el problema del interés egoísta, el interés hedonista, en el sentido de que cada uno se preocupa de su propio beneficio, y en la medida de que todos los individuos luchamos por nuestros beneficios propios, contribuimos al beneficio colectivo. Bueno, que esa sería la base, el homo economicus, cómo se piensa en la economía, en la economía capitalista, pero dice, bueno, pero eso ha sido resultado, por tanto, de cierta relación de fuerza que ha homogeneizado prácticas. Entonces dice, en todo momento hay una elección libre, que se da según ciertas líneas directrices idénticas para una gran masa de individuos o voluntades aisladas, en cuanto se han vuelto homogéneas en un determinado clima ético-político. O sea, se han vuelto prácticas homogéneas y los individuos adecúan esa práctica a conseguir esos fines, en este caso el interés individual, porque con eso se contribuirá al bien social, en un determinado clima ético-político. ¿Cuál sería ese clima ético-político? Esa hegemonía realizada por la burguesía bueno, ahí vamos a explicar un poco más de qué se trataría eso estrictamente, pero sería esa hegemonía realizada. Entonces, por eso dice, o sea, el socialismo o una sociedad que sustituya la hegemonía de la burguesía va a tener que establecer su propio tipo de automatismo, en el sentido que su propio tipo de regularidades, etcétera, y de fenómenos permanentes y constantes también. Y por eso, como se trata de una lucha política, lucha hegemónica, dice que el liberalismo en realidad trata
no trata del problema de la libertad humana como naturaleza humana, sino trata del problema de la libertad de iniciativa individual basada en el interés propio e utilidad individual, porque justamente es el comportamiento que ha conquistado la burguesía en una hegemonía que ha realizado en la estructura de producción y de reproducción de la sociedad. Por tanto, por eso conviven libertad y necesidad, automatismo e iniciativa individual. O sea, libertad, por tanto, porque son grupos también que realizan y conquistan esa hegemonía, y a la vez son espontáneas porque están reguladas. Entonces, no es un dualismo entre una y otra, sino que hay una relación donde ambos momentos se superponen en uno. Lo espontáneo implica que tiene un momento regulado, lo regulado implica que tiene momentos espontáneos, etc. Ahí hay ya una superación del dualismo. Entonces, avanzando, ¿cómo se podrían traducir, por tanto, el problema de las leyes de economía en un sentido antinaturalista y antideterminista? Vamos a ir a la nota, al cuaderno 11, la nota 52. La nota 52, que esa es una nota de redacción C, o sea, que viene de la nota del texto A, que del cuaderno 8, la nota 128 que analizamos en unos momentos atrás. Entonces, voy a leer. Nota número 52. Regularidad y necesidad. ¿Cómo surgió en el fundador de la filosofía de la praxis el concepto de regularidad y de necesidad en el desarrollo histórico? No parece posible pensar en una derivación de las ciencias naturales, sino que por el contrario parece que debe pensarse en una elaboración de conceptos nacidos en el terreno de la economía política, especialmente en la forma y en la metodología que la ciencia económica recibió de David Ricardo. Concepto y hecho de mercado determinado, o sea, verificación científica de que determinadas fuerzas decisivas y permanentes han aparecido históricamente, fuerzas cuyo operador se presenta con un cierto automatismo que consiente una cierta medida de previsibilidad y de certeza para el futuro de las iniciativas individuales, que a tales fuerzas consienten después de haberlas intuido o verificado científicamente. Mercado determinado equivale, por tanto, a decir determinada relación de fuerzas sociales en una determinada estructura de producción, relación garantizada por una determinada superestructura política, etc. Bueno, es la misma nota de la anterior, pero donde ya está fijando provisionalmente algunos conceptos a los cuales está llegando. Entonces, está ligando conceptos de mercado determinado con objetividad, con regularidad, etcétera, y por tanto, a raíz de eso se pueden, todo eso permite pensar el problema de ley, o en realidad el problema de ley habilita pensar mercado determinado, etcétera. Bueno, y por tanto, por eso plantea el problema de la historicidad del mercado determinado y el automatismo, establecerlo dentro de esa historicidad. Bueno, eso está conectado, el automatismo implica que hay algo que se llama así como el homos economicus, que el espíritu corporativista critica a los economistas clásicos diciendo que el homos economicus que ellos plantearon era una ficción. Y Gramsci, ¿qué dice de esto? El homo económico significa la actividad económica que realizamos los seres humanos en este tipo de mercado determinado. Comprar, vender nuestra fuerza de trabajo, y que nos paguen un salario, etcétera, etcétera, inversión, ahorro, bueno, las leyes de la acumulación del capital, podríamos decir, la actividad económica que realizamos los individuos en eso y por tanto una generalización de comportamientos, prácticas, etcétera. Y entonces, ¿qué será el homo económicos? Una abstracción de la actividad económica, es un abstracto, pero no es ficción porque es un abstracto de la actividad económica de los individuos, pero de una determinada estructura social, o sea, de un mercado determinado específicamente, la sociedad actual. Y por tanto, cada forma social tiene su homo economicus, pero se puede pensar como una abstracción que si refiere a la estructura de la sociedad actual, refiere, por tanto, comportamientos, prácticas, hábitos individuales que tienen lugar específicamente en este mercado determinado o en esta forma de sociedad. Entonces, el problema, por tanto, Gramsci está pensando cuál es la relación o cuál es la correlación que puede haber históricamente entre relaciones de clase y relaciones de fuerza y de poder y el nivel de la acción individual, en el sentido de que no se trata de pensar un homo economicus
como naturaleza humana, o como la auténtica naturaleza del ser humano, sino a la correlación que hay entre determinadas formas en que la sociedad actual se realiza y las prácticas individuales que entran en dicha norma de regularidades, de alguna forma, podríamos decir. Entonces, todo eso va constituyendo ¿cómo se llama? Lo del Homo economicus, no como un factor biologicista de la naturaleza del ser humano, o ontológico, sino históricamente determinado, justamente. Bueno, ya voy terminando un poco con dos cuestiones que me interesan. A ver, ya. La relación con el Estado para pensar el mercado determinado. Y por tanto con la ciencia económica que derivará de ello también. Ahí me voy a la nota, el cuaderno 10, segunda parte, la nota número 20. Ya. A ver si la podemos tener ahí. Bueno, si la están viendo, la paso a leer. Dice, acá está el debate de Einaudi, Benini y Spirito. Einaudi y Benini eran del liberalismo y Spirito era del corporativismo, de la economía corporativa, en torno a la función económica del Estado, para pensar qué relación tiene todo esto que venimos hablando y poder concretarlo. Dice, en la concepción del Estado, Einaudi piensa en la intervención gubernamental en los hechos económicos, es liberal, recordemos, bien sea como regulador jurídico del mercado, es decir, como la fuerza que da al mercado determinado la forma legal, en la que todos los agentes económicos se mueven en paridad de condiciones jurídicas, la igualdad jurídica, ¿cierto? La igualdad ante la ley, podríamos decir, bien sea la intervención gubernamental como creador de privilegios económicos o como perturbador de la competencia a favor de determinados grupos. Espíritu, por el contrario, se refiere a su concepción especulativa del Estado, según la cual el individuo se identifica con el Estado. Pero hay un tercer aspecto de la cuestión que se sobreentiende en uno y otro escritor, y es aquel por el cual, tomen atención a esto, identificándose el Estado con un grupo social, la intervención estatal no solo se produce en la forma mencionada por Einaudi o en la forma deseada por Spirito, sino que es una condición preliminar de toda actividad económica colectiva. Es un elemento del mercado determinado, si no sabe más, el mismo mercado determinado, porque es la misma expresión política jurídica del hecho por el que una determinada mercancía, paréntesis, el trabajo, es preliminarmente depreciada, es puesta en condiciones de inferioridad competitiva, paga por todo el sistema determinado. Este punto es puesto en relieve por Benini, ciertamente no se trata de un descubrimiento, pero es interesante que Benini haya llegado de él y en qué modo ha llegado partiendo de principios de la economía clásica, lo que precisamente irrita a Einaudi. ¿Qué está señalando en este aspecto? Hay varias cuestiones a señalar, porque para Einaudi el Estado liberal, ¿qué hacía? Tenía que proteger la iniciativa privada, se hacía cargo de algunos sectores y se metía solo en la economía cuando fracasaba el mercado, podríamos decir. Recordemos los liberales actuales, ¿cierto? En espíritu al revés, el corporativismo, el Estado se identifica individuo. Bueno, Gramsci está señalando que lo que marca la versión Benini que acabamos de desarrollar, que señala bien, dice que es, primero, el Estado se identifica con un grupo social. O sea, no hay Estado neutro por fuera de un grupo o clase social que lo tenga como medio, o como conjunto de instrumentos, actividades, etc. Pero a la vez nos dice que este Estado es condición preliminar para la actividad económica colectiva. O sea, es un elemento del mercado determinado. Y ese elemento dice porque es la expresión política jurídica del hecho, fíjense, ¿de qué hecho? De un hecho económico. Es la expresión política jurídica de un hecho económico. ¿Cuál hecho? El hecho de que una mercancía específica, el trabajo, la fuerza de trabajo, se ve depreciada de forma preliminar. O sea, se pone en condición de inferioridad competitiva y dice, se paga por todo el sistema determinado. Entonces, ¿cuál es el hecho en que entra el Estado? Que el Estado a la vez, por tanto, es un creador del mercado determinado capitalista, el hecho cual
que se ha sometido a un sector nuevo, que es la clase trabajadora, se lo ha sometido y la fuerza de trabajo se ha constituido en una mercancía por la cual paga todo el sistema, que es la base de lo que Marx estableció la plusvalía. Entonces, el mercado determinado parte de un hecho que se ha estructurado una hegemonía, pero donde el trabajo ha sido derrotado históricamente porque el estado actual, del mercado actual, que responde a un grupo social que ha conquistado la hegemonía, o sea, ha objetivado su intención política en la medida que ha establecido regularidades, elementos constantes que le dan vida, pero esa condición preliminar, ¿cuál es? El Estado interviniendo también en ese plano, o sea, constituyendo la estructura a la vez, y esa premisa es la fuerza de trabajo, que ha sido derrotada históricamente, y por tanto ha sido subsumida en el capital, ¿cierto? Y es la fuerza de trabajo, una mercancía que paga por todo el sistema. ¿Por qué dice depreciada? Depreciada porque en la economía capitalista el salario se paga por debajo de su valor. Esa es la clave. Entonces, el Estado es expresión de dicho hecho económico y es a la vez impulso de hecho económico. Está rompiendo la relación de causalidad, porque es a la vez condición preliminar de la actividad del mercado capitalista, que tiene como uno de sus funcionamientos convertir a la fuerza de trabajo en mercancía, que es la que paga por todo el sistema. Entonces, se identifica con el grupo social. ¿Con qué grupo social? Con las clases propietarias de los medios de producción que han subyugado al trabajo, justamente. Y acá hay algo interesante que dice Giuliano Busone, que lo voy a citar, no puse la cita ahí, pero lo voy a citar acá. Dice: el Estado deja de ser entonces el mero garante jurídico de la homogeneidad del mercado y de las condiciones de competencia, y se identifica más bien con el conjunto de instrumentos e instituciones de que se sirve la clase dominante en su esfuerzo por condicionar y dirigir ideológicamente la esfera de las iniciativas privadas individuales, de modo que éstas se produzcan de manera congruente con el mantenimiento de relaciones de fuerza favorables a los propietarios de los medios de producción. En resumen, el funcionamiento del Estado coincide con el ejercicio de la hegemonía, sin la cual la condición subordinada de la fuerza de trabajo no podría constituir la base de un automatismo económico. Entonces, el Estado ya deja de ser solo un instrumento de regulación, sino que se identifica, como dirá en la nota 10 del cuaderno 15, con el conjunto de actividades prácticas y teóricas con que la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio, sino que logra obtener el consenso activo de los gobernados para mantener o readecuar o ir creativamente reestructurando la hegemonía, que esa hegemonía implica la subordinación de la fuerza de trabajo al capital. O sea, estamos hablando de un mercado determinado capitalista, no genérico, el actual, y estamos hablando de un Estado, por tanto, que es un Estado que es un elemento capitalista del mercado determinado, a su vez. Entonces, desde ahí podemos ver que esta cuestión del Estado no es casual, porque el Estado, que entra como ese elemento del mercado que constituye la estructura de las relaciones como forma de la sociedad actual dada, el Estado es un elemento clave para sostener la ganancia capitalista sostenida en la transformación de la fuerza de trabajo como mercancía, que es la que paga por todo el sistema, como decía la cita. Entonces, esto es muy importante porque hay algunos autores que señalan que Gramsci abandonó el Estado clase, entonces ahora sería casi un Estado neutral donde todos podemos llegar al gobierno y regular la economía, porque Gramsci justamente estaba pensando que la regulación del Estado en la economía, en la base del mercado determinado actual, reestructura la hegemonía de las clases dominantes. Por eso considero yo que esta es una visión contra el reformismo, en el sentido, lleguemos al gobierno y regulemos al capital. Impongámosles tales impuestos, impongámosles tales regulación, hagamos el Estado más fuerte en la economía, asociaciones públicas privadas, etcétera, el Estado en sectores estratégicos, pero dentro del mercado determinado, cuya base es utilizar la fuerza de trabajo como una mercancía que paga todo el sistema, eso sería una reestructuración de la hegemonía de las clases dominantes, no sería un avance de los trabajadores. Desde mi punto de vista, esta es
Esto es una cuestión clave. Entonces, bueno, y para ir terminando, por tanto, ¿cuál sería la relación entre mercado determinado, la teoría del valor y la plusvalía con el problema de la hegemonía? Y por eso no se puede desligar el problema del Estado, el problema del capital, como que el Estado fuera solo un instrumento que se puede llegar al gobierno y lo usamos y regulamos el capital y con eso podemos cambiarlo. Nos puede llevar a ver el problema de la relación entre valor o teoría del valor y teoría, ¿cómo se llama?, de la hegemonía. Bueno, ¿por qué? Porque Benini está prestando, ¿a qué hecho está prestando atención? Que es lo que Gramsci dice acá, mira, por eso él tiene razón en esta parte del Estado, que es un elemento del Estado determinado, y no es, como dicen los liberales, pura regulación, ni es como dicen los corporativistas, que hay que regular la economía. Que eso los corporatistas de derecha, pero es la visión, comillas, hegemónica de la izquierda, que hay que regular la economía. Y no terminar con este tipo de mercado determinado. ¿Por qué? Porque Benini está prestando atención a un hecho, que es, desde el punto de vista Benini, que es liberal, a una simetría que Benini llama contractual, o sea, de contratos, entre quienes venden y compran la mercancía de fuerza de trabajo, como un hecho que es condición del sistema. Entonces, Gramsci dice que le está acertando en un punto, en el sentido que es una condición del sistema, esa, del mercado determinado actual. ¿Cuál? La plusvalía, su génesis, que es la teoría central en la crítica de la economía política de Marx. Entonces, Gramsci ve que hay un contenido semántico, en el sentido que están analizando el mismo objeto, podríamos decir, o el hecho objetivo, ¿cierto? ¿Cuál sería ese hecho objetivo? El reconocimiento de la plusvalía como un hecho objetivo, ¿cierto?, derivado de que hay una clase social que no posee otra mercancía que la fuerza de trabajo. Pero a la vez, para Gramsci no se trata de una asimetría de contratos entre quienes venden y compran la fuerza de trabajo, sino que esa asimetría es una relación de fuerzas desfavorable al trabajo o a los trabajadores, porque la burguesía conquistó una hegemonía sobre el trabajo. O sea, está viendo a través de lo que Benini está diciendo que hay un hecho estructural que es premisa del sistema, que es la simetría contractual. Gramsci dice, tiene razón, es hecho condición del sistema, pero no es asimetría estructural, sino que de que se haya despojado a toda clase, o se la ha privado de todo bien y medios, de que lo único que tiene es su fuerza de trabajo y por tanto se transforma en mercancía destinada privadamente a la competencia. Bueno, ese hecho es el que se trata de una relación de fuerza desfavorable, pero lo está poniendo, y por tanto, acá si podemos pasar a las cuaderno 10, segunda parte, nota 23. Entonces, y señala, dice, puntos de meditación para el estudio de la economía. ¿Dónde se pone especialmente el acento en las investigaciones científicas de la economía clásica y dónde, por el contrario, las de la economía crítica, y por cuáles razones, o sea, en vista de qué fines prácticos a alcanzar, o en vista de cuáles determinados problemas teóricos y prácticos que resolver? Para la economía crítica parece que basta con fijar el concepto de trabajo socialmente necesario para llegar al concepto de valor. La economía crítica está refiriéndose al capital. Para llegar al concepto de valor, porque se quiere partir del trabajo de todos los trabajadores para llegar a fijar su función en la producción económica y llegar a fijar el concepto abstracto y científico de valor y plusvalía, y la función de todos los capitalistas como conjunto. Para la economía clásica, por el contrario, tiene importancia no el concepto abstracto y científico de valor, al cual trata de llegar por otra vía, pero solo para fines formales, de sistema armónico, lógicamente verbalmente, y llega o cree llegar a través de investigaciones psicológicas con la utilidad marginal, paréntesis, escuela austríaca, ¿cierto?, sino el concepto concreto y más inmediato de ganancia individual o de empresa. O sea, ¿qué está refiriendo acá? Que dice que se parte de dos conceptos distintos, que son expresiones de una realidad. O sea, no es que la ciencia clásica sea la falsedad y la ciencia crítica sea mentira, sino son dos ángulos de realidad, porque la crítica parte del concepto de valor como trabajo socialmente necesario. ¿Y el valor qué es? Es una cualidad que surge de la relación social en una sociedad de mercancía que son producidas independientemente y en la competencia. Entonces, parte de ese concepto porque parte del concepto de todos los trabajadores.
no parte el concepto de un lugar, etcétera. O sea, por eso la conciencia de clase implica esa conciencia, podríamos decir, del trabajo abstracto, no el trabajo concreto, más allá que hay una relación entre trabajo abstracto y trabajo concreto del capital, en el sentido de que parte el conjunto de los trabajadores, del conjunto de los valores producidos. Y la economía clásica parte de otro concepto, que es la utilidad o la ganancia o el beneficio, y no le interesa el trabajo abstracto, sino solo en relación al trabajo concreto en cuanto a los costos comparativos para producir un bien y para tener una ganancia determinada. O sea, por eso llega a la teoría de los costos comparativos, que sería la parte de la teoría del valor desde otro punto de vista. Entonces, parten de dos conceptos distintos para analizar a eso. Entonces, bueno, y esos dos puntos, me voy a la última cita, ya para ir terminando, que es el cuaderno 9, la cita 67, que esta es posterior al anterior, más allá que sea un cuaderno anterior numéricamente. Y a ver, no, este no era no era esa frase. Ah, sí, esa frase. ¿Por qué? A ver, ya. Dice, para el trabajo aislado, objetivo es el encuentro de las exigencias de desarrollo técnico con los intereses de la clase dominante. Pero este encuentro, esta unidad entre desarrollo técnico y los intereses de la clase dominante es solo una fase histórica de desarrollo industrial, debe ser concebido como transitorio, no eterno, no natural, etc. El vínculo puede disolverse. La exigencia técnica puede ser pensada concretamente separada de los intereses de la clase dominante. No solo eso, sino unida con los intereses de la clase todavía subalterna. Que tal escisión o ruptura, ¿cierto? Y nueva síntesis esté históricamente madura, es algo demostrado perentoriamente por el hecho mismo de que un proceso semejante es comprendido por la clase subalterna, que precisamente por ello no es ya subalterna, o sea que da muestra de tender a salir de su condición subordinada. El trabajador colectivo comprende que lo es, y no solo en cada fábrica aislada, sino en la esfera más amplia de división del trabajo nacional e internacional, y esta conciencia adquirida da una manifestación externa, política, precisamente los organismos que representan la fábrica como productora de objetos reales y no de la ganancia. Acá en realidad es interesante este concepto, partiendo del concepto de valor y trabajo socialmente necesario, el concepto de trabajador colectivo, que es un concepto que está en la sección 4 del libro 1 del Capital de Marx. ¿En qué sentido? En que acá atiende a lo dice bien Guzzone, a la significación virtualmente hegemónica de lo que podrían ser los consejos de fábrica, pero más en general a todas aquellas instituciones que expresan no solo la posibilidad de separar la fuerza de trabajo de la técnica del seno de la producción capitalista, sino la función del trabajador colectivo como potencial regulador de la economía en su conjunto, o sea, como un proceso de constitución de un trabajador colectivo. Entonces, y eso hace a la discusión solamente con el problema del plan, o sea, de la planificación burocrática y centralizada de la economía, porque justamente no permite esa relación entre organismos de producción donde el trabajador colectivo se vaya asentando y por tanto haciendo su hegemonía en términos económicos, social y políticos, sino que a la vez debate, por tanto, con el concepto de la economía clásica, que parte del concepto de beneficio o ganancia individual de la empresa, y por tanto, que cuando el trabajo se convierte en gestor de la economía, también puede, incluso desde ahí, preocuparse de utilidades particulares y comparaciones entre ellas. Porque justamente Gramsci está pensando en la Unión Soviética, porque en la Unión Soviética ya el trabajador colectivo, o sea, la economía no está en función de la propiedad, sino está en función del trabajo. Y como está en función del trabajo, ahora dice, ¿qué cosa? Se niega, la Unión Soviética está negando de alguna forma los costos comparativos y por tanto no haciendo caso al trabajo concreto del trabajador colectivo, porque eso implica ciertos grados de libertad en ese desarrollo o en el desarrollo de la lucha por una nueva hegemonía, que no se rompe automáticamente con una planificación burocráticamente centralizada. Esta crítica estará también en Croce, que toma la ley de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia de Marx, que está en el libro 3 del Capital,
y Gramsci la relaciona también con el factor de la plusvalía relativa, en el sentido de que el aumento de la técnica permite el aumento de la plusvalía relativa, que es el aumento de la jornada excedente que se apropia el capitalista sin cambiar el tiempo de la jornada de trabajo, pero que ese progreso técnico cambia la composición orgánica del capital, en el sentido de que expulsa fuerza de trabajo y es más fuerte la maquinaria, y eso, en el marco de todos los valores, de todos los trabajos, eso tiende a formular una tendencia que Marx llama la caída tendencial de la tasa de ganancia, y que para Gramsci eso también será visto en términos de hegemonía. Y voy cerrando con esto. ¿Por qué en términos de hegemonía? Porque, por ejemplo, el Fordismo que es para Gramsci, Henry Ford, es un intento de innovación creativa del capital para burlar la ley de tendencia de la tasa de ganancia. Y por tanto es una forma de resistencia creativa del capital para reestructurar la hegemonía, y por tanto una mayor reestructuración del sometimiento de la fuerza de trabajo como mercancía que paga por todo el sistema, etcétera, etcétera. O sea, incluso la relación entre crecimiento de la técnica, crecimiento de la tecnología, desarrollo de la innovación, etcétera, etcétera, para Gramsci, que uno podría decirlo, está en el libro 1, que es la generación de plusvalía relativa, para Gramsci, en la medida de que eso se generaliza, eso tiende a igualar todos los valores y por tanto quien desarrolló esa innovación tiene solo un tiempo para esas ganancias extraordinarias, intentando burlar esa tendencia, pero como se equipara la tecnología al conjunto de los valores, eso es una de las inestabilidades o variables y desarrollos que tiene el propio sistema. O sea, Gramsci, bueno, no alcanzamos a tocar eso porque me he extendido ya mucho, pero ahí tendrá un debate interesante con Croce, también en el cuarto día, en base a esto, en base a cómo las leyes de acumulación del capital son contradictorias, no porque el pensamiento de Marx sea contradictorio, sino porque en el mercado determinado actual hay esa contradicción inherente. Entonces en toda tendencia, en todas regularidades, etcétera, toda regularidad implica que tiene contracaras de contradicciones e inestabilidades, como esto: el crecimiento de la técnica lleva a la caída tendencial de la tasa de ganancia, pero la tasa de ganancia puede ser superada mediante la innovación y nuevos procesos técnicos entre la competencia entre capitalistas, etc. Entonces, o sea, en todo esto se desarrolla un equilibrio inestable de luchas hegemónicas en el terreno de la producción. Entonces, la economía, con esto, ya nos desapareció del Dios oculto, nos desapareció el aspecto naturalista, el aspecto objetivista por fuera de la constitución de luchas, subjetividades, etcétera, y por tanto llegó un grado de ver la economía como una realización hegemónica, como una lucha de relaciones de fuerza, como una lucha política, y por tanto donde se juega también la lucha de las clases proletarias y oprimidas por cambiar la hegemonía de las clases. O sea, hay una lucha, por tanto, también en el terreno de la construcción del sujeto, en el terreno económico, en el terreno de las industrias, en el terreno de la empresa, en el terreno de las fábricas, etcétera, etcétera. Recordemos que para Gramsci él separaba en los intelectuales tradicionales, que eran los médicos, los abogados, los curas, los teólogos, etcétera, los separaba de los intelectuales orgánicos que se dan en la sociedad del mercado determinado capitalista, que son ligados a la producción. Pues llamémoslo ingenieros, directrices de economía, etcétera, etcétera. O sea, esto es muy importante porque para razones de estrategia política muchas veces se piensa en los intelectuales de Gramsci como que hay que formar los intelectuales tradicionales y como intelectuales que están separados de la estructura productiva, y es lo que pasa muchas veces en las ciencias sociales. Las ciencias sociales no se piensan ni la matemática ni la economía, y un problema, porque los intelectuales orgánicos están en el terreno de la producción y reproducción económica, porque son relaciones de fuerza, porque son luchas hegemónicas, etcétera. Entonces la constitución de una voluntad colectiva que destruya esa hegemonía y que por razón de lucha política busque asentar una nueva hegemonía, no está por fuera del terreno productivo y reproductivo en la sociedad y en el mercado actualmente determinado. Eso.